Hasiera emango diogu, lehenengo puntua, 2019ko ekainaren 5ko bileraren akta irakurri eta hala badagokio onestea, komentariorik, zerbait gehitzerik, ez badago esebez, onartutzat emango dugu. Bigarren puntua, batzordeak eskatutako agerraldia, bere izaiak dituen plan eta dekretu ezberdinetan aniztasun funtzionala duten emakumei zuzendutako neurrien berri eman dezan, Bildu taldearen izenean Etxebarrieta Andereak eginiko eskaria, gurekin daukagu Artolazabal sailburua, Ami Libia gizarte politikako sailburu ordea eta Sola Jauna gizarte zerbitzuen zuzendaria. Ongi etorriak batzordea. Besterik gabe, Etxebarrieta Anderea zurea da hitza. Bai, eskerrik asko eta egunon eta mi esker Artolazabal sailburua eta berarekin batera etorritako kidei gaur Euskal Herria Bildutik egindako eskaera honi erantzuteagatik. Agerraldi honen zioan edo azalpena ematen genuen momentuan adierazten genuen nola Elkarrekin Podemos taldeak egindako proposamen baten eztabaidan Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkariak hainbat gida, protokolo, planen berri eman zigula, eta momentu horretan, eta zintzotasun osoz, nire talderen bozera maien nintzena momentu horretan esan nuen, ezin nuela momentu horretan, aipatutako plan guzti horietan, aniztasun funtzionala zeukaten emakumeen parte hartzea, zenbateraino barneratua zegoen aztertzea, ez nekizkilako buruz inondik inora plan hauek, eta hori egin ostean, agerraldi eskaera hau egitea pentsatu genuen zergatik. Aipatutako plan horiek, eta pentsatzen dut, aipatu zirela zuzen, garrantzitsuak direlako momentu honetan, eta bat egiten dugu horrekin, ez dutelako gure ustetan behintzat, emakume edo aniztasun funtzionala daukaten emakumeen egoera berezitua aintzat hartzen. Eta adibide txiki batzuk behintzat botako ditut, eta gero hori bai, uste dut, batzuk emango dizkiguzun azalpenekin, bagian, faltan genituen datu batzuk jasoko ditugu. Lehena, egia da, zure sailarekin zerikusi zuzena ez daukaten bi plan direla, hain zuzen eskolari buruz mintzatzen diren horiek dira, ez? El Plan Estratégico de Atención a la Diversidad, eta eskola inklusiboa garatzeko plana. Egia da, badakit ez direla gizarte politiketako sailaren ardura, baina bai bertan aniztasun funtzionala daukaten ikaslei buruz hitz egiten da, baina ez da hitz egiten bereziki aniztasun funtzionala daukaten nesken inguruan. Egiten diren aipamen apurrak eta soilik helduko diot azken planari, eskola inklusiboa garatzeko esparru planari, ezkidetza planara edo ezkidetza planari aitortza egiten dio nolabait bide horretan egin beharreko ekarpen gisa. Eta ezkidetza planean adibidez ez dira aniztasun funtzionala daukaten ikasleak aintzat hartzen. Orduan askotan jirabira horretan plan batetik bestera rebotatzen, eta ez zentzu txarren hartu hitzau, baina rebotatzen ditugunean plan batetik bestera kolektibo konkretu batzuk hori gertatzen da, ez batean, ez bestean, ez direla haien berezitasunak aintzat hartzen. Baina egia da, gero adibidez, zerbitzu sozialen, la ley de servicios sociales, aipatzen zela. Bertan, badaude aipamen batzuk, baina nahiko marko diskursiboan geratzen dira, egia da batez ere indarkeria matxista pairatuten emakumen egoera berezitua aipatzen dela, eta badago 24. artikuloak nolabait esaten du que hay que actualizar la cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, y ahí sí que se hace una mención específica a las prestaciones y servicios, la diferencia del impacto que tienen en hombres y mujeres, y se dice, asimismo deberá garantizarse en dicha evaluación el análisis del impacto de otras perspectivas, como la perspectiva de la diversidad sexual y las perspectivas intercultural, intergeneracional, accesibilidad universal y diseño para todos y todas. Pensamos que en este punto, cuando se está hablando de accesibilidad universal, es cuando se quiere hacer referencia a las mujeres con diversidad funcional, pero como muy bien comentaron todas las portavoces que participaron en ese debate cuando estuvimos debatiendo el tema de las mujeres con diversidad funcional,
no solo nos interesa el tema de la accesibilidad, que es realmente importante y que es algo en lo que se han dado pasos en adelante y las propias asociaciones hablan de ello, pero lo que ocurre es que las invisibilizamos en todos los demás aspectos de lo que sería una vida integral, ¿no? De todos los aspectos integrales que conforman la vida diaria de cualquier persona. Y acabamos hablando de ellas como personas con dificultades de accesibilidad. Y bueno, también se habló de el fomento de la integración laboral, donde sí que se hace una mención especial a la contratación de las mujeres, que si se contratasen se subiría un 10% las ayudas, o las ayudas para fomentar el empleo de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Y ahí no hemos encontrado ninguna mención a las mujeres. Entonces, bueno, en este panorama, y por supuesto habrá muchísimos otros planes, protocolos, programas de los que, bueno, podríamos estar analizando, pero bueno, creo que eran el marco de lo que estamos trabajando en estos momentos. Nos parecía que había esa falta, por lo menos nosotras no fuimos capaces de encontrarlo y por eso pedíamos hoy su comparecencia. Agradecemos de antemano sus explicaciones y bueno, pues seguiremos con atención lo que tenga que explicarnos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Etxebarrieta anderea, besterik gabe, Sailburu anderea, Artolazabal anderea, zurea da hitza. Eskerrik asko, Presidenta anderea. Bienvenidos y egun on guztioi. Desde luego, señora Etxebarrieta, compartimos esa preocupación que usted tiene con las mujeres en relación a la igualdad de género, a la lucha por la igualdad y, por supuesto, a las mujeres que en ocasiones tienen un mayor problema, ¿no?, por esa múltiple discriminación. Las mujeres con diversidad funcional son personas con más riesgo, como usted bien sabe y ha comentado, de sufrir una discriminación múltiple y, por si esto fuera poco, están más expuestas y son más vulnerables a la violencia machista. Y, por tanto, las políticas institucionales han de contemplar el género y la discapacidad de forma transversal. Para ello es necesario trabajar de forma coordinada con las asociaciones y entidades del tercer sector social que trabajan directamente con estas mujeres, con las mujeres con discapacidad, y es en lo que estamos trabajando y en lo que venimos ya trabajando. Y el gran reto que tenemos por delante es diseñar medidas que den respuesta no solo a las necesidades de la sociedad, sino que se adapten a las necesidades específicas de cada individuo. Y lo estamos haciendo. Todo ello desde el reconocimiento de la diversidad, tanto funcional como de origen, procedencia, sexo o edad. Y debemos ser conscientes y reconocer también que los propios colectivos, estos son las mujeres, las personas con diversidad funcional, son también muy diversos y heterogéneos entre sí. Por tanto, consideramos que las administraciones, a la hora de articular servicios a la población, debemos realizarlo desde un planteamiento universal, humanista y poniendo en el centro a la persona. Y hoy nos trae a esta Cámara el tema de las mujeres con diversidad funcional. Y recuerdo el testimonio y las palabras de Ana Peláez, miembro del CERMI y también del Comité de Naciones Unidas, que ha participado recientemente en unas jornadas organizadas por Emakunde. Y ella decía y puso el foco en los objetivos de desarrollo sostenible y en el lema de no dejar a nadie atrás, que deriva de ello. Es un lema ambicioso, pero también prioritario y esencial. Y nos recordó que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, destinada a mujeres con discapacidad, no estaba en el primer borrador de la Convención y que fue incorporado con posterioridad. Por tanto, es verdad que tenemos que seguir avanzando en esta materia de la discapacidad y también de la discapacidad o de las mujeres con discapacidad. Y en su intervención ella trasladó la necesidad de poner el foco en que las mujeres con discapacidad, antes de nada, antes de la condición de discapacidad, son mujeres. Y a menudo a las mujeres y a las niñas con discapacidad se les niega que son mujeres y, por tanto, ahí tenemos ya un primer problema. Únicamente se ve su discapacidad sin concederles o negarles esa condición de mujer y, a veces, en el afán de situar a las personas en casillas o en programas, pesan más las etiquetas limitantes que lo que son las capacidades que las personas pueden tener. En Euskadi disponemos para ello de una ley para la igualdad que incorpora el concepto de discriminación múltiple. No, las hay.
a veces, en el afán de situar a las personas en, bueno, lo que le comentaba, ¿no? Etiquetamos demasiado, encasillamos demasiado en función de las capacidades o en función de las situaciones que tienen. En Euskadi, lo que tenemos, como le decía, era una ley para la igualdad que incorpora el concepto de discriminación múltiple y de diversidad, y que son criterios que se han incluido en los distintos planos que derivan de la ley. Y respondiendo a las preguntas que me formula, yo he estructurado esta comparecencia en 3 partes, que resumen nuestra actuación y previsiones. La primera, lo que tiene que ver con las políticas de prevención y de protección. En segundo lugar, lo que son las políticas de empoderamiento y capacitación. Y, en tercer lugar, lo que son políticas para un proyecto de vida propio y autonomía. Si comenzamos con las políticas de prevención y protección, en los datos que aportan distintas organizaciones y organismos, la conjunción de violencia de género y de discapacidad es claramente preocupante. Así, el 19,2% de la población femenina en el mundo tiene una discapacidad. 1 de cada 5 mujeres es una mujer con discapacidad. Pero no todas estas mujeres han nacido con una discapacidad. Y hay mujeres que son discapacitadas porque hombres o tienen discapacidades porque se debe a las consecuencias de la violencia que han ejercido sobre ellas, ¿no? Y esto es una información que la dice el propio CERMI. Y también de las personas con discapacidad, el 60% son mujeres y niñas. Por tanto, son datos a tener muy en cuenta a la hora de realizar la planificación que tenemos que llevar adelante. En esta cuestión hay que poner el foco en combatir las múltiples formas de discriminación y asegurar el pleno desarrollo de las personas con discapacidad. Pero sobre todo hay que poner ese foco en el hecho de que son mujeres y primero reconocer esa condición de mujer. La negación de dicha condición también es una forma de violencia. Y en el pasado mes de marzo, el Consejo de Europa ya realizó una recomendación a los Estados miembros sobre la lucha y prevención del sexismo. Su contenido promete un impacto positivo en la vida de las mujeres y las niñas con discapacidad en toda Europa. Y la recomendación del Comité de Ministros de Europa incluye una promesa de impacto en las mujeres y en las niñas con discapacidad que es altamente positiva y que esperemos que sea altamente positiva. En el marco de interseccionalidad con el que es dotado ese documento de recomendación de la Unión Europea y la rigurosidad de las medidas que se recomiendan, brindan una oportunidad a los Estados miembros de la Unión para revisar las medidas relativas a prevenir y combatir el sexismo. Y también propone la posibilidad de introducir nuevas medidas, siempre teniendo en cuenta o consideración con otros ejes de opresión, como puede ser el capacitismo y su entrecruzamiento con el sexismo. Por tanto, en este contexto es necesario promover la formación de los profesionales y también del personal de los servicios contra la violencia en relación a las necesidades concretas de las mujeres y de las niñas con discapacidad. Para ello, ya Emakunde, desde hace 4 años, desarrolla la formación Jabetus, dirigida a profesionales que trabajan en el sistema de atención a víctimas de violencia contra las mujeres. Y en esa formación han participado 1000 profesionales de todos los ámbitos. También en esa formación se han incorporado una unidad didáctica impartida por las entidades que representan a las diversas discapacidades. Y el viernes 14 de junio, el pasado viernes, se presentó en la jornada Desafíos en la atención a las mujeres con discapacidad y víctimas de violencia machista organizada por Emakunde la guía de niñas y mujeres con discapacidad víctimas de violencia machista y sus pautas de intervención. La violencia machista tiene muchas caras y, aunque sabemos que cualquier mujer puede sufrirla, existen mujeres que se encuentran en una situación de debilidad o vulnerabilidad mayor, y entre ellas encontramos a las mujeres con discapacidad. En Euskadi, 1 de cada 10 mujeres tiene una discapacidad o situación de dependencia reconocida. Por ello, sabemos que pueden estar en una situación de mayor debilidad. Y somos conscientes que esa vulnerabilidad de algunos colectivos de mujeres conlleva mayores tasas de violencia machista. Y un pequeño apunte sobre las múltiples y perversas formas de violencia que pueden padecer las mujeres es que algunas de ellas sufren no solo violencia cuando le maltratan físicamente, o cuando te controlan, o cuando te aíslan, o te intimidan y te obligan a hacer cosas que no quieres, sino también cuando te privan del apoyo que necesitas para comer, o la medicación, o en el aseo personal, o las transferencias a la silla, de la silla a la cama, de la cama a la silla, etcétera, ¿no? También, por tanto, podemos hablar de violencia porque los malos tratos, los malos cuidados o la falta de ellos son una forma de violencia. Y por si esto fuera poco,
En ocasiones, la persona que ejerce la violencia no es su expareja o su pareja o alguien de su entorno familiar o incluso alguien desconocido, sino que en teoría es alguien que está destinado para cuidarlas. Por tanto, en algunos casos podemos no ser capaces de escuchar esa voz de estas mujeres porque cuando denuncian esa situación no se las cree o, lo que es peor, no son capaces de enfrentarse a esa situación que viven. Y como consecuencia, estas mujeres se quedan sin herramientas para poder afrontar la violencia que padecen y esta perdura en el tiempo. Ante esta situación, desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, trabajamos en coordinación con el resto de instituciones vascas para que todas las personas vivamos en igualdad de derechos y oportunidades. Lo hacemos apoyando a los colectivos más vulnerables de la mano de las entidades del tercer sector social, con los que tenemos una relación especial en todas las materias, pero en esta en concreto también. A continuación, les voy a trasladar algunos de los ejemplos de lo que desde el Gobierno estamos ofreciendo para atender mejor a las mujeres con discapacidad o en situación de dependencia que sufren violencia. En primer lugar, en lo relativo a la ayuda económica de pago único para mujeres que sufren violencia por parte de su pareja o expareja, y entre las que también hay mujeres con discapacidad. También es elemental el teléfono 900-840-111, que es el número de servicio especializado de atención telefónica para mujeres víctimas de violencia, el SATEVI. Y en base a la confidencialidad no recogemos algunos datos de esas mujeres que llaman de forma anónima, pero sí sabemos que cuando llaman refiriendo a algún grado de discapacidad que les impide llevar una vida normal, muestran una clara situación de vulnerabilidad. Como ejemplo, en ocasiones ni tan siquiera pueden aproximarse a los servicios presenciales de las distintas instituciones que hemos diseñado, y ello genera más aislamiento y más vulnerabilidad respecto a la situación de maltrato, traduciéndose todo esto en una mayor exposición a la situación de violencia. Por tanto, tenemos esa primera medida que constituye la ayuda económica de pago único y también el teléfono SATEVI. Por todo ello, es necesario que se puedan visibilizar estas situaciones de cara a promover y a fomentar recursos que puedan dar a estas mujeres una cobertura adecuada. Y en este ámbito, las instituciones tenemos claro el reto de acercarnos a estas mujeres siendo más accesibles, estando más a su alcance y proporcionándoles herramientas. Con respecto a esto último, esta misma semana hemos presentado la guía de qué hacer ante la violencia machista. El lunes pasado la presentamos, que responde a las mujeres que sufren violencia machista. Es una guía adaptada, ya que se presenta en un lenguaje claro y con una lectura fácil. Y se ha hecho un esfuerzo para poder también disponer de toda una infraestructura accesible gracias a la aplicación de SOS DEIAC. Esta aplicación está adaptada también a las mujeres con discapacidad auditiva y del habla, por lo que comunicando que se necesita apoyo para el desplazamiento, también se da respuesta a esta necesidad. En la guía que le comentaba anteriormente se recogen formas de maltrato que pueden sufrir de manera específica las mujeres con discapacidad, y en el caso de las mujeres que sufren violencia de género y tienen alguna discapacidad, en la guía encontrarán la información de los siguientes servicios. El teléfono SATEVI, que está adscrito a la Dirección de Servicios Sociales del Departamento de Políticas Sociales, y el Servicio de Atención a la Víctima, que depende de la Dirección de Justicia del Gobierno vasco. En lo que se refiere a desarrollar de manera autónoma su proyecto de vida tras una agresión, se pone a disposición los siguientes recursos, como son la ayuda económica que le comentaba anteriormente de pago único y también la renta de garantía de ingresos, becas para estudios universitarios y no universitarios, ayudas en vivienda y, en el terreno del empleo y la formación, tutoría también para la violencia de género en cada una de las oficinas de Lanbide. En la segunda parte, que tiene que ver con el empoderamiento y la capacitación, enlazo aquí la idea de acercarme a las mujeres, sobre todo a las mujeres con diversidad funcional, con la parte del empoderamiento y de la capacitación en este asunto que nos ha traído esta comparecencia. Nuestro departamento promueve un interesante proyecto de la mano del IVAP y de la DACIMA que consiste en impulsar, como le decía anteriormente, el lenguaje claro y la lectura fácil. En nuestro caso, estamos adaptando los contenidos de nuestra página web, euskadi.eu, ambas versiones, así como los requerimientos y resoluciones que reciben las mujeres solicitantes de ayuda de pago único. También hemos editado en lenguaje claro y por primera vez en lectura fácil la guía de recursos y servicios que hacer ante la violencia contra las mujeres, y es un esfuerzo que redunda en una mayor cercanía.
De cara al empoderamiento de las niñas y las mujeres con diversidad funcional, es necesario mencionar también el trabajo que se desarrolla en el sistema educativo vasco. Usted lo ha hecho mención en la presentación de su iniciativa. La educación inclusiva surge del convencimiento de que el derecho a la educación es un derecho humano básico que está en la base de la sociedad más justa, y por eso es conveniente asegurarse de que cada alumna, cada alumno pueda alcanzar el nivel de desarrollo personal más alto posible, sin que el entorno educativo obstaculice su progresión hacia la excelencia. La escuela debe facilitar la eliminación de barreras para la participación en su propia construcción personal. Y desde el concepto de escuela inclusiva se trata de responder a cada niña o niño de forma personalizada desde planteamientos inclusivos. Ello exige impulsar estrategias que respondan a todo el alumnado y eliminar aquellas barreras que puedan limitar su desarrollo personal y académico. Y esto implica cambiar sustancialmente algunas estructuras, el funcionamiento y las propuestas pedagógicas de la escuela. Se trata de que todas las personas tengan éxito en su aprendizaje y participen en el mismo de manera equitativa. Y se trata de eliminar barreras. Ello significa que es el contexto escolar el que debe modificarse para que los alumnos y las alumnas no tengan dificultades a la hora de desenvolverse y crecer en su entorno escolar. En definitiva, la inclusión tiene que ver con acceso y participación, y la escuela inclusiva es la que asume el principio de respeto y reconocimiento a la diferencia del alumnado, y que se organiza de forma flexible para responder a esa diversidad y promover aprendizajes de éxito para todos. Y un ejemplo es la creación del espacio sociosanitario educativo, que ha dado sus primeros pasos en el modelo de atención temprana, que constituye un ejemplo y un punto de partida para el estudio de propuestas que lo desarrollen. Dentro de este nuevo espacio será necesario contar también con la participación de las familias y con las entidades del tercer sector. Y así, en el Plan Marco para el Desarrollo de una Escuela Inclusiva 2019-2022, que les ha presentado recientemente la consejera de Educación, se planteaban, entre otras, la elaboración y el desarrollo del segundo plan de coeducación para el sistema educativo vasco y en el camino hacia la igualdad y el buen trato, que es un plan que irá desde el año 2019 hasta el 2023. En ese documento se reconoce que hay un alto riesgo de sufrir algún tipo de violencia para las mujeres con discapacidad, superando ampliamente los porcentajes de malos tratos que se barajan con respecto a las mujeres sin discapacidad. Eso es debido a la confluencia de distintos factores personales, familiares y sociales que se unen al hecho inicial de ser mujeres. Especialmente vulnerable es la situación de las mujeres cuya discapacidad es severa y tienen dificultades de aprendizaje y de comunicación, y diversas entidades y estudios señalan que el 80% de las mujeres con enfermedad mental grave que han tenido pareja en algún momento de su vida han sufrido violencia por parte de esta. Siendo la violencia psicológica la más habitual, la violencia física y la sexual son también elevadas. Así, más de la mitad han sufrido violencia física y algo más del 40% violencia sexual. Poder acceder al sistema educativo y formativo en igualdad de condiciones es fundamental para que las niñas con discapacidad puedan dar forma a un proyecto de vida independiente. Paso ahora a hablarles de la tercera y última parte de mi comparecencia, que tiene que ver con el proyecto de vida propio y autonomía. El Plan de Empleo y el Plan de Inclusión del Gobierno vasco incorporan esa medida transversal y heterogénea que destaco a lo largo de mi intervención, porque entendemos la igualdad de género como algo transversal para todos los departamentos del Gobierno. Y así, el Plan de Inclusión tiene como base los principios recogidos en el Pilar Europeo de los Derechos Sociales, donde se habla de la igualdad de oportunidades, con independencia de su género, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Toda persona tiene derecho a la igualdad de trato y de oportunidades en relación con el empleo, la protección social, la educación y el acceso a bienes y servicios a disposición del público. Y para ello fomentamos la igualdad de oportunidades de los grupos infrarrepresentados. También el Plan de Inclusión de las Personas con Discapacidad indica que las personas con discapacidad tienen derecho a una ayuda a la renta que garantice una vida digna, a servicios que les permitan participar en el mercado laboral y en la sociedad, y a un entorno de trabajo adaptado a sus necesidades. Y además apostamos por desarrollar planes locales y comarcales de empleo adaptados a las necesidades de estos sectores. Las personas con discapacidad cuentan con unas necesidades y problemáticas específicas que precisan instrumentos y medidas de apoyo adaptadas que les proporcionen una cualificación y capacitación que facilite su integración en el mercado laboral.
Y en el marco de las políticas sociales y el sistema de servicios sociales es necesario reconocer que en Euskadi las entidades del tercer sector social han puesto en marcha buena parte de los servicios que se consolidan como servicios sociales de responsabilidad pública. De manera muy concreta, colaboramos con FEDEAFES en la investigación de la violencia que sufren las mujeres con enfermedad mental y en el análisis de la oferta de recursos sociosanitarios. A su vez, en la Estrategia Vasca para Personas sin Hogar, incluimos entre las líneas directrices la puesta en marcha de medidas específicas para facilitar el reconocimiento de las situaciones de discapacidad y dependencia de las personas en situación de exclusión residencial que puedan tenerlas. Y, por su parte, en el Plan Estratégico de Servicios Sociales tiene incorporada la perspectiva de género de manera transversal. Una incorporación que se multiplica en todos los departamentos del Gobierno. En este contexto, los servicios sociales, tanto en el ámbito de las personas mayores como de las personas con discapacidad, y los enfoques de calidad de vida y la atención centrada en la persona han conocido a lo largo de los últimos años un amplio desarrollo. Así, se han convertido en el paradigma de referencia a la hora de reorientar los servicios sociales dirigidos a estas personas. Y este modelo constituye, sin duda, una forma de individualización y adaptación a las necesidades y expectativas de las personas usuarias de los servicios sociales. También se articulan medidas que favorecen un desarrollo de la vida independiente a las mujeres con diversidad funcional. Por ejemplo, desde la Dirección de Activación Laboral de Lanbide existe una línea de orientación para el empleo destinada a personas con diversidad funcional, con un presupuesto entre el 2019 y 2021 de 1.093.984 euros y 32.176 horas de orientación para este colectivo. En lo relativo a proyectos singulares, una línea compartida con la Dirección de Formación y RGI, las ayudas también contemplan como colectivo prioritario, entre otros, a las personas con diversidad funcional. Y en lo que se refiere al programa de ayudas a la contratación para el fomento del empleo, las personas con discapacidad en el mercado su integración en el mercado ordinario de trabajo, se financia la contratación indefinida o la incorporación como socios en cooperativas y sociedades anónimas laborales de personas con discapacidad desempleadas. Actualmente se está financiando un contrato de jornada completa con 3.907 euros. Si el contrato es de jornada parcial, se financia de manera proporcional al tiempo de la jornada. Además, durante la vigencia del contrato, las empresas acceden a las bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social, incluidos los de accidente de trabajo y enfermedad profesional, y cuotas de recaudación conjunta en un 70% por cada persona trabajadora con discapacidad contratada menor de 45 años y, en el caso de contratación de mujeres, el porcentaje es del 90%. En el programa de empleo con apoyos, la financiación de estos apoyos se incrementa en un 10% si la persona contratada es mujer, y también en las ayudas a la inversión generadora de empleo estable. En este caso, en los centros especiales de empleo existen ayudas. Por último, en acciones locales de promoción del empleo también está recogido como colectivo prioritario a contratar por entidades locales y entidades dependientes de las mismas el colectivo de mujeres con diversidad funcional. La Unión Europea recibió en noviembre el mandato del Parlamento Europeo de combatir y prohibir todas las discriminaciones por razón de género o de discapacidad y, sobre todo, de redoblar sus esfuerzos para proteger a las mujeres y niñas con discapacidad. Y en Euskadi trabajamos activamente en ello y trabajamos por una sociedad más inclusiva. Instituciones y sociedad combatimos la posible discriminación que sufren las mujeres con discapacidad y activamos medidas para superar la invisibilidad que padecen. Las mujeres con discapacidad, que tienen multitud de talentos y habilidades con las que pueden enriquecer nuestra sociedad y, por tanto, debemos promover su contribución a la misma. Las políticas educativas y laborales inclusivas y accesibles hacen que las mujeres con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos, aunque todavía nos queda camino por recorrer. Y lo más importante es que todos tomemos conciencia de ello. Y concluyo. El Gobierno vasco considera que el colectivo de mujeres con diversidad funcional precisa de una atención prioritaria que, gracias a la colaboración institucional con el tercer sector social, al mundo de la empresa y a la sociedad en general, estamos ofreciendo. No es solo para las mujeres y es para toda la sociedad. Las mujeres con discapacidad, ante todo, son mujeres y no es preciso anteponer otras condiciones. Y a las mujeres con discapacidad les sobran las etiquetas limitantes. Ante todo, ofrecen una serie de capacidades e inquietudes que la sociedad ha de aprovechar y atender. Y en Euskadi disponemos de una ley de igualdad que incorpora el concepto de la discriminación múltiple.
En este país desarrollamos unas políticas de prevención y protección, de empoderamiento y de capacitación y avanzamos en la estrategia para un proyecto de vida independiente, en consonancia con lo que plantea el movimiento de vida independiente. Y se trata de un mayor empoderamiento de las personas con diversidad funcional, una mayor capacidad de elección y el reconocimiento de su derecho a la autodeterminación y, en suma, al control de sus propias vidas. En esta área social hemos dado pasos importantes, pero todavía quedan otros muchos por dar. Creo que lo estamos haciendo bien entre todos y entre todas y estamos en el camino, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Mila esker.